el honorable representante, doctor Federico Hoyos. Siga, doctor Federico. Señora Presidenta, muchas gracias. Señor Ministro, doctor Luis Carlos Villegas, señor General Juan Pablo Rodríguez Barragán, Comandante General de las Fuerzas Armadas, señor Mayor General Alberto José Mejía Ferrero, Comandante del Ejército, señor Vicealmirante Leonardo Santamaría Gaitán, Comandante de la Armada Nacional, señor Mayor General del Aire Carlos Eduardo Bueno de la Fuerza Aérea, señores representantes, mesa directiva, medios de comunicación, señores oficiales que nos acompañan esta mañana, buenos días. Muchas gracias, nos honra la presencia de cada uno de ustedes. Quisiera primero hacer una precisión, señor Ministro, que es muy importante hacerla, mi General Rodríguez, y es, yo fui citante de este debate. El doctor Alirio Uribe, quien es mi compañero, me pidió ser también citante de este debate. Por cortesía le dije que sí, pero yo quiero que usted sepa que estos son dos debates muy diferentes y que el enfoque del doctor Alirio respecto a las Fuerzas Armadas y el mío son radicalmente diferentes y que por lo tanto simplemente por cortesía, por colegaje, accedimos a que este debate fuera conjunto. El doctor Alirio se excusó, me escribió desde Bruselas, me dice que no puede venir, me pidió el favor de que el debate se hiciera, yo le dije que no porque estaba listo, pero quería hacer esa precisión, señor Ministro. Dos debates diferentes, dos intenciones diferentes, dos afectos diferentes frente a este tema. Dicho eso, señor Ministro, creemos que este es un debate importante de un tema que ha generado incertidumbre en el país y que al ser nosotros personas que tenemos gran aprecio, admiración y gratitud por las Fuerzas Armadas de Colombia, pues vimos conveniente citarlo. Y lo hemos titulado Cambio de la doctrina militar, necesidad estratégica o necesidad política. En ese mismo sentido quisiera agradecer, señor Ministro, las buenas respuestas que el Ministerio de la Defensa mandó. Creo que son respuestas honestas, francas, y eso ayuda para hacer un debate en este sentido. Una de las definiciones que nos dieron ustedes respecto a qué es la doctrina militar, abro comillas, decían que la doctrina militar es adaptativa a las circunstancias del momento de su aplicación y en muy pocas ocasiones es impositiva, fue una de las respuestas del Ministerio. Ahorita me referiré a este tema, las circunstancias del momento. Seguimos, por favor. Frente a esto preguntaríamos, ¿cuáles han sido entonces los cambios históricos en la doctrina militar? Y según el Ejército Nacional, la doctrina cambia de acuerdo a la evolución de las sociedades, en los ámbitos políticos, económicos, jurídicos, y debe ajustarse a las realidades propias de cada país. Respuestas del Ministerio de la Defensa. Frente a esto, valdría la pena hacer un recuento de acuerdo a cifras del Ministerio de la Defensa, de la situación actual de seguridad del país del año 2010 al 2014. No conocemos las cifras de 2015, quisiéramos verlas para ahondar en los logros o en los retrocesos. Actos de terrorismo, hubo un aumento en 61,7 en 4 años, extorsión, aumento del 261%, y como yo lo he reiterado en esta comisión, yo creo que la cifra de extorsión es muchísimo mayor a la que se tiene de la cifra oficial, puesto que hay un subregistro bastante amplio. Hurto a personas aumento en 52,8, hurto a entidades financieras aumento en 54,3, secuestro aumento en 2,1, creemos que es una cifra que no ha aumentado sustancialmente, pero que creemos debe haber reducido en lugar de aumentar, y cultivos de coca, según las Naciones Unidas, respecto al año pasado, de 2013 a 2014, teniendo cifras de 2014, aumento en 44%. En ese sentido, y pasando a las cifras que ustedes también amablemente nos presentaron sobre el número de miembros de grupos armados al margen de la ley, FARC y ELN, dicen que hay 7.809 aproximadamente en Colombia, y otras cifras sobre número de miembros de las BACRIM, en donde que la componen el clan Usuga, el ERPAC y los Rastrojos, 3.410. En ese sentido habría más de 10.000 hombres armados de manera ilegal. Y entonces este sería un primer punto, señor Ministro. Si las circunstancias del país no han cambiado sustancialmente en materia de seguridad, incluso en algunos sectores se ha empeorado, si a pesar de un proceso de paz aquí tenemos todavía cifras en rojo en materia de seguridad, ¿por qué se está hablando de un cambio en la doctrina militar? Si la misma definición que ustedes nos han dicho es que tiene que haber un cambio en la sociedad y el cambio en la sociedad aún no se ha visto, sería un primer punto de este debate. Adicionalmente, valdría la pena recordar el cierre de la frontera con Venezuela y los agravios de la dictadura vecina, quien incluso han sonado trompetas de guerra. Por supuesto que por motivos políticos, por supuesto que por motivos electorales, a nadie le cabe la menor duda de ello. No obstante, creemos que hay una
enorme inestabilidad política y militar con la dictadura de Venezuela, no con el país que tanto apreciamos, con la dictadura que gobierna este país. Y si hubiera un tema que requeriría cambio de la doctrina militar, de acuerdo a las definiciones que el mismo Ministerio de la Defensa nos proporcionó, creeríamos que debería ser el del fortalecimiento de capacidades estratégicas en defensa, debido al riesgo de países vecinos y no al debilitamiento de las Fuerzas Armadas por una negociación que aún no termina. Más adelante me detendré en esto de la negociación que no termina. Entonces nuevamente preguntamos, ¿cuál ha sido el cambio evolutivo en la sociedad colombiana para que requiera un cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas? ¿En qué hemos evolucionado? Si muchos, como le decía, muchas de las cifras están en rojo y creemos que hemos retrocedido. ¿Y por qué dice el Mindefensa, esto me refiero al Ministerio en general como institución, que el cambio obedece al ajuste de un cambio doctrinal para ponerse a tono con las realidades globales? En este sentido no sé si hay una contradicción o es una respuesta amplia. ¿El cambio de la doctrina obedece a ponernos a tono con las realidades globales o obedece a unos cambios de la sociedad colombiana? No sabemos. Y ahí miremos algunos de los retos para el futuro de las Fuerzas Armadas respecto al proceso de paz y algunas de las exigencias de las FARC en Cuba. Con esto, señor ministro, yo quisiera decirle algo. Yo creo que las respuestas que tanto el gobierno de la República ha dado como este Congreso han sido nefastas frente a las exigencias de las FARC. Me referiré a algunos titulares de prensa. Las FARC dicen que se deben depurar las fuerzas militares. Sigamos, por favor. Las FARC proponen reestructuración de las fuerzas militares. Sigamos, por favor. FARC propone reconvertir Ejército y Policía de Colombia en fuerzas de paz. Sigamos, por favor. FARC no piden cabeza de generales, pero sí un cambio de doctrina militar. Sigamos, por favor. Y estas han sido las respuestas, nos incluimos nosotros en esto, las respuestas que este Congreso le ha dado a las exigencias de los criminales de las FARC. Porque puede haber mucho proceso de paz, pero son unos criminales y siguen siendo unos criminales. Y usted, señor ministro, muy bien lo dijo hace algunos días, siguen delinquiendo de igual manera. Y las respuestas que el gobierno nacional y que nosotros como Congreso estamos dando a estas exigencias de estos criminales son las siguientes. Algunas, miremos por favor. Presidente Santos en la Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente en la ciudad de Nueva York, Colombia enviará hasta 5.000 uniformados a misiones de paz de la ONU en los próximos 3 años, depuración de las Fuerzas Armadas. Sigamos, por favor. Listo proyecto para acabar servicio militar obligatorio. Respuestas del Congreso. Sigamos, por favor. La paz y la caída del gasto militar. Estas son algunas cifras de Indumil en donde se ha reducido significativamente la producción de armas y de munición. Sigamos, por favor. Presidente Santos ordena suspender bombardeos a las FARC. Sigamos, por favor. Congresistas del Polo proponen acabar con el grupo ESMAD. Yo esta diapositiva la pongo porque no me gusta personalizar el debate y creo que esto debe darse en torno a las ideas. Pero esa fue la propuesta del Polo, que se acabara con el ESMAD. Yo personalmente, señor ministro, aplaudo su respuesta en la plenaria de la Cámara de Representantes. Me siento satisfecho con ella cuando usted dice que no se va a acabar el ESMAD, sino que se va a fortalecer, o incluso creo que a duplicar fue la respuesta que usted dio. Yo aplaudo la respuesta, pero señores generales, comandantes, yo quiero ser muy sincero con algo. No soy capaz de evitarlo, no tenemos una responsabilidad con la ciudadanía. En este Congreso hay corrientes para acabar las Fuerzas Armadas, para reducirlas al mínimo o para desprestigiarlas al máximo. Eso es una realidad que vivimos todos los días aquí. Y estoy en año y medio, no sé históricamente, la cantidad de debates que se ha hecho en contra de las Fuerzas Armadas, no sé si tenga precedentes en este país. Seguimos, por favor. Esto es algo de la variación en el presupuesto de inversión en las fuerzas militares, de inversión. Mi general Rodríguez muy amablemente me explicaba algo sobre la variación en el presupuesto de inversión, me explicaba que obedecía a algunos factores externos como el precio de petróleo. No obstante, mi general, esto preocupa porque creemos que deberíamos tener unas Fuerzas Armadas que se sigan fortaleciendo, tanto en seguridad como en defensa. Seguimos, por favor, Roberto. Bueno, este fue el anuncio del cambio de la revisión total de la doctrina militar en Colombia, en donde yo no desconfío de ninguna manera de los señores comandantes ni de las instituciones que tanto queremos, pero quisiera ser respetuoso con esta reflexión, y es, no queda bien que los criminales de las FARC pidan desde La Habana un cambio en la doctrina militar, y aunque sea por buenas intenciones, de las cuales no dudo, el ejército responda en que habrá un cambio en la doctrina militar. No queda bien esa respuesta, señor ministro, señores comandantes. Simplemente les hago esto como reflexión política de cara a la opinión pública. No queda bien eso.
Y tampoco queda bien, como muy bien respondieron en las respuestas, que nuevamente agradezco por ser unas respuestas francas, que un día después de la firma de ese acuerdo de justicia en La Habana se haya dado la noticia. Que haya sido una coincidencia, correcto, puede que haya sido una coincidencia, pero no es una grata coincidencia. Algunas reflexiones finales, porque esto es un debate corto en donde preferimos más debate que discurso político. Se anuncia un cambio de doctrina pensando en el fin de un proceso de paz sin que éste haya culminado. No ha culminado el proceso de paz. Las FARC, como el señor ministro de la Defensa muy bien lo ha anunciado, con valentía y con claridad, siguen delinquiendo. Y mientras tanto nosotros como Estado, o ustedes como Estado, nosotros como Congreso de la República, estamos anunciando cambios estructurales en las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué pasa si se ejecutan los cambios estructurales y el proceso y la negociación se rompe? Esta mañana el señor alias Timochenko no escribía un Twitter desobligante cuestionando algunas declaraciones del presidente de la República y diciendo si es que estaban dispuestos a tirar la toalla. Entonces estamos pensando en cambios estructurales, pero los bandidos están extorsionando al Estado diciendo que hasta ellos pueden tirar la toalla. Entonces generamos los cambios, acabamos el servicio militar, reducimos el presupuesto en inversión, revisamos la doctrina totalmente y el proceso de paz se puede romper. Se debe actualizar la doctrina de las Fuerzas Armadas y generar cambios en estas de acuerdo a los intereses del Estado, a los intereses superiores del Estado y de su desarrollo, no a las exigencias de las FARC, no a las exigencias de las FARC. Las FARC no tienen ninguna legitimidad política, absolutamente ninguna, para generar ninguna exigencia en Colombia, ninguna. Seguimos, por favor, Roberto. La paz del país no depende de las FARC. Las amenazas son múltiples y provienen de diferentes actores. ¿Por qué modificar las Fuerzas Armadas de acuerdo a una negociación inconclusa? Recordemos, señor representante Muñoz, las cifras que presentaba sobre número de BACRIM y de ELN. Entonces la paz con las FARC se firma. Yo quisiera que se firmara con una desmovilización efectiva, con una entrega de armas y sometimiento a la justicia. Yo quisiera eso. Pero ¿y qué pasa con los demás grupos armados al margen de la ley? Seguimos, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Los próximos fenómenos de violencia en el posconflicto creemos, por supuesto, que tendrán una implicación en las zonas urbanas, claro, se puede inferir eso. No obstante, no será exclusivamente la violencia en las zonas urbanas, y creemos que no se debe debilitar la presencia de las Fuerzas Armadas en áreas rurales del país, en donde seguirán delinquiendo muchos de estos grupos armados ilegales. Esta diapositiva no es una equivocación, mi general, no es que haya repetido yo estos 6 Black Hawks UH-60, no fue una coincidencia. Ayer hubo un foro de la Fundación Konrad Adenauer en el Club Metropolitan sobre el cambio en la doctrina militar. Diferentes invitados nacionales e internacionales intervinieron. Me llamó la atención la ponencia de un profesor chileno que decía, cuando le pregunté, le dije: profesor, ¿usted creería que las Fuerzas Armadas de Colombia deberían reducirse en su tamaño? Porque, mi general, valga la pena decirlo, si nosotros nos demostramos que estamos equivocados, estamos dispuestos a aceptarlo. Si a nosotros nos demuestran objetivamente que conviene una reducción en el presupuesto de las Fuerzas Armadas por la paz de Colombia, estaremos dispuestos a aceptarlo, pero que nos lo expliquen y que nos lo argumenten. Y decía el profesor ayer, supongamos que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen 6 Black Hawk y utilizan 3 para el combate contra las FARC y 3 para el combate contra los demás grupos armados ilegales. Si hay una firma de paz con las FARC, un acuerdo de paz con las FARC, esos 3 Black Hawk que estaban destinados al combate con las FARC no deben de ninguna manera, digamos, va a dar un término muy coloquial, no militar, parquearse, meterse en un hangar simplemente y taparse e inutilizarse. Esos otros 3 Black Hawk deberían ser empleados a fondo para el combate efectivo con el resto de grupos armados ilegales en Colombia, llámese BACRIM, llámese ELN, llámese mafias, pero no podemos, en aras o con la ilusión de un proceso de paz, decir que se va a debilitar el actuar de la Fuerza Armada. Finalmente, 2 preguntas que me inquietaron del cuestionario. Cuando preguntamos si implica el cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas algún cambio en el presupuesto asignado a estas, el presupuesto, una de las respuestas era hasta el momento no, hasta el momento. Y otra de las preguntas era, ¿implica un cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas, reducción del personal activo y de las incorporaciones a la institución? Y la respuesta también fue hasta el momento no. Creeríamos, mi general, que
estas respuestas deberían tener una voz de sargento de drill o de instructor de drill, que cuando se preguntara esto la respuesta fuera: no va a haber reducción del presupuesto, no va a haber reducción de las incorporaciones y no va a haber cambio tampoco en la reducción del personal activo. Y no obstante, las respuestas aquí son inconclusas y son ambiguas, y por supuesto que esto nos preocupa como ciudadanos de Colombia. Finalmente, si hay acuerdo con las FARC, todo el poder del Estado debería enfocarse en desarticular los grupos armados ilegales restantes, y el cambio de doctrina debe sustentarse en hechos y no en deseos o en suposiciones. Y hoy el deseo de la paz es un deseo de los colombianos. Hoy creer que la paz se va a firmar es una suposición, pero no es un hecho. Con esto, señor ministro, señores comandantes, agradeciendo su presencia, la de los señores oficiales y la de usted, presidenta, por dirigir este debate, termino mi intervención y les doy las gracias nuevamente.